Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. Buenas tardes, profe. buenas Buenas tardes. tardes. Camaritas, ¿qué pasa? Todos, por favor. Bueno, mientras prenden las cámaras, vamos a ver cuántos tenemos ya. 23 personas en el grupo de Discord. Son 36. ¿Algún estudiante nuevo? ¿Alguien que no sepa de lo que estoy hablando? ¿Alguien que necesite el link de Discord? Ricardo, Johan, Omar, ¿qué puedo con la cámara? Y de ahí para abajo, Jefferson, Samuel, Paula, Nicole. ¿Alguno tiene dudas de lo que estoy hablando? ¿Con el grupo de Discord? Profe, a mí no me deja entrar. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Qué pena. ¿Samuel? Samuel. ¿Y Samuel y su cámara? Ya ve, profe, ya. Este celular está chillón. Listo, profe. Ok. Le apuesto lo siguiente, Samuel. Usted está... Uy, perdón. Usted está parado acá. Sí, en esta parte. Y solamente puede llegar a ver esto de reglas y no le ha dado aquí en este botoncito verde. Porque no ha leído este último pedazo. Tengo el Ya yo, presentimiento. yo lo vi en ese botón verde, pero, o sea, como que sube el número, pero vuelve a bajar y dice que no sé, me sale algo ahí en inglés, pero ni idea. Profe, Ahí lo tiene abierto, ahí sale Samuel. igual. Sí, lo tengo acá en el celular, pero ya. Dale en el numerito, por favor. Listo. ¿Cómo es tu usuario, Samuel? Creo que Chinchesami, algo así, es que lo tenía con un juego. Chinchesami, déjame, no pasa nada. Esos son detalles. El número subió y no volvió a bajar. ¿Ese es tu usuario? Señor, sí, ese es. Dale en el botón verde, porfa. O ya le dice. Ya, pero me baja. Te baja. ¿Y eso? Dice Channel Verification Level is algo. Level is 2 hits. Chévere. Éxito. Sure. ¿Tú abriste la cuenta con un correo electrónico o no? Yo no sé, profe, yo ese Discord lo tengo hace mucho tiempo. Normalmente ese error ocurre cuando la gente de pronto no tiene como el celular verificado, algo por el estilo. Ático. Bueno, igual pues ya voy a registrarme otra vez con Trata el de ver si correo te la electrónico. podemos. Que no recuerdo dónde era. Ya me estoy registrando con el correo, profe. Sí, es porque alguien puede hacer un usuario de Discord, pero entonces creo que lo necesité una vez. O sea, si yo necesito alguna vez, normalmente lo pongo para todos los otros. Algo pasó. No recuerdo qué fue lo que pasó. La requiere que algún correo real responda por ti, mínimo. Me dice que el correo ya está registrado. Ese es tu correo entonces.
ver. ¿Y alguien más tiene problemas con esto? Es- Yo, profe. ¿Qué será? ¿Qué te parece? Yo hago el proceso Ajá. y siempre dice que hay que esperar 10 minutos y 10 minutos y 10 minutos y se queda ahí y ya no vuelve a cargar más. Pero cuando acaban los 10 minutos tú le das en el botón verde abajo y ahí te deja entrar. No, se ¿No? vuelve a cargar. O sea, por eso le digo, aparece eso y se vuelve a cargar y dice que hay que esperar un tiempo y empieza a hacer como una cuenta regresiva y salen muchos números ahí, que 5 minutos, después 7 después así como todo loco y se vuelve así y nunca carga. A ver. Un segundito. Espera. Errores. Lo único, ojo, lo único es, deben registrarse en Discord con un correo electrónico. Al correo electrónico les llega un mensaje diciendo, hey, haga clic aquí para verificar el correo. Y lo deben hacer. Y luego deben estar en el servidor más de 10 minutos y no deberían tener problemas si hicieron las dos cosas. Profe, ¿Cómo? ¿me puede reenviar el link, porfa? Sí, dale. ¿Cómo son los usuarios de las personas que tienen problemas y los meto manualmente? El que está hablando ahorita. Creo que es Samuel. Samuel. Sí, profe. ¿Cómo Soy es yo. su usuario? Chinchesami06. Pero ya estoy entrando con otro. Espera a ver si me coge ese. Ok, ok. Paula Acuña. Ah, bueno, Paula Acuña ya entró. Profe, creo que ya me dejó. Sí, ya ahí apareció un cosito verde nuevo. Ah, bueno. ¿Ahora qué? ¿Dónde le doy o qué hago? Mira, ya te apareció, perdón, ya te apareció esto. Ya, y eres estudiante. Ahora, asignate el grupo de laboratorio. De hecho, nadie lo ha hecho, ¿no? ¿Ustedes ya hablaron con su profesor de laboratorio? Pues grupo de laboratorio me refiero, pueden ser los mismos grupos de laboratorio, pueden ser otros. Algunos trabajos de vez en cuando les pondré para que hagan en grupo, entonces para que puedan llegar y trabajar ahí. Algunas cosas se suben acá, algunas cosas se suben a la plataforma. Por ejemplo, el aula ahorita mismo no está funcionando, entonces si le fuera a dejar alguna actividad sería para entregar por acá. Pues ¿Listo? hoy no hemos tenido clase con el profe de laboratorio. Vale, perfecto. Entonces ustedes no están con Jan definitivamente. Con Jan está el otro grupo. Ah, sí. Ustedes están con Juber, ¿cierto? Él no usa esto, él usa un blog, creo. ¿Él no se ha comunicado con ustedes? No. No. No, señor, no hemos tenido clase con él. Bueno, listo. Intenten solucionarlo y vamos a mirar el tema del día de hoy. Dame un segundito. Listo.
La clase pasada vimos un poquito de cantidades escalares y vectoriales, ¿no? Establecimos qué es un punto físico, la línea, el segmento de línea y empezamos con vectores. Vamos a verlo primero desde el punto de vista gráfico, así que comenzamos estableciendo el vector opuesto, seguimos con la suma de vectores y hasta ahí llegamos, ¿de acuerdo? Voy a coger estos dos vectores que teníamos de la clase pasada y me los voy a llevar para la siguiente operación. La resta de vectores. Bien, si tenemos los mismos dos vectores, nosotros podríamos plantearnos, bueno, definitivamente hay dos maneras de dibujarlo, ¿no? Está el método cabeza-cola o el método del triángulo y está el método que habíamos visto del paralelogramo. El del paralelogramo, digamos que es un poquitico anticuado, eficiente para hacer un vector gráfico, es mucho mejor el de cabeza con cola. ¿Revisaron las apps que están también en la página en Discord? ¿Sí la vieron? Y aquí está, en anuncios. Ahí le puse las apps del tema visto hoy. Y siempre que haya alguna app o algo por el estilo, les voy a colocar ahí las apps diferentes que vimos. Esta es la primera, la que me permitía interacción. Alguien por ahí decía que los libros, aquí está el link de los libros en apuntes. Están los videos, están los apuntes de clase, etc. Ahí están esas cosas para que las revisen, ¿no? Bueno, seguimos. Listo, entonces para la resta de vectores vamos a trabajar con estos dos y podemos plantearnos dos operaciones diferentes. Podría llegar a ser A menos B. Esta operación sería exactamente igual a escribir la operación de A más el vector menos B. Y por eso les decía que la resta de vectores realmente no existe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la operación de un vector más otro vector, lo único que tenemos que hacer es sumar. El problema es que aquí no tenemos qué es el vector menos b. Pero, recuerden, ya habíamos dado una definición de un vector negativo, es decir, de un vector opuesto. ¿Qué es el vector opuesto? Ah, pues es el mismo vector, tiene la misma magnitud, incluso tiene la misma dirección general en la que está apuntando, es una línea, ¿no? Pero el sentido es el opuesto. Por lo tanto, el vector menos b que yo necesito acá será el mismo vector b, pero en sentido opuesto. Y lo puedo dibujar aquí al lado. ¿Está claro hasta ahí? Listo. Ahora continúo exactamente igual a como hicimos la clase pasada. Voy a hacer cabeza con cola. Señor, cuéntame. O sea, es poner hacer un vector menos b igual, pero menos b. Sí, es duplicarlo, pero en el sentido contrario. Sí, esa es la definición del vector opuesto. Es el vector que tiene la misma magnitud, incluso tiene la misma dirección, si tenemos en cuenta que dirección pues, es una línea, ¿no? Entonces está en la misma dirección, es decir, tiene un ángulo bastante similar, pero el sentido en el que está apuntando es el sentido totalmente contrario. Por ejemplo, la recta numérica apunta, si son los números positivos, me apunta casi siempre por convención a la derecha, ¿no? Tenemos los números 2, 3, 4, 5, 6. Va creciendo hacia la derecha. Si yo tuviera una recta numérica que me apunta hacia los números negativos, es decir, que tiene una flecha hacia la izquierda, entonces esa recta es el vector opuesto de la recta positiva. Entonces siempre que tenemos opuesto, hablamos de la misma recta, pero me apunta una en una dirección y el otro en la dirección contraria. Así que no es raro que el vector b y menos b pues parezca la misma recta, solamente que apunta en sentido contrario. ¿Listo? Así que si vamos a hacer la suma de a más menos b, pues sigo lo que habíamos hecho la vez pasada. Utilizamos el método de cabeza y cola. Y donde comienza la cola del primer vector y termina la cabeza del segundo, pues damos el resultado de la operación. Es decir, este va a ser el vector C. ¿Ok? El resultado entonces es el vector C. Y este también.
Ok. Podríamos llegar a pensar, yo no quiero hacer la operación A menos B. Yo quiero hacer la operación contraria. Es decir, quiero cambiar el orden de los factores. Quiero hacer la operación de B menos A. ¿Listo? Es decir, voy a hacer la operación... Uy, hay gente llegando hasta esta hora. Ay, María. Vamos a hacer la operación de B más menos A. ¿Listo? Tenemos el operador, perdón, el vector opuesto a A, no, pero podemos dibujarlo. Es el vector que tiene el mismo angulito, si lo medimos en el primer cuadrante, tiene la misma magnitud. Espera, se me quedó como más grande. Tiene la misma magnitud, pero está hacia el otro lado. De hecho, creo que me está quedando como raro. Espera, lo tengo como muy separado, entonces no veo bien. Ahora sí. Ya, mi geometría descriptiva no llega tanto. Listo, esa es la misma línea básicamente en dirección opuesta. ¿Ok? Y ese vector lo voy a llamar, por supuesto, vector acá. Menos A. ¿Ok? Quiero hacer la operación. Listo. Mi operación, recuerden, es el vector B. El vector B. Y hago método del triángulo o cabeza con cola, como quieran llamarlo, con el vector menos A. Es decir, menos A, este vector. ¿Listo? Quiero hacer el vector resultante. Bueno, comienzo en la cola del primero y termino en la cabeza del último. Y ese vector ya es diferente de C. Ese vector voy a llamarlo, no sé, vector D. Quiere decir que B más A me da un vector diferente, D. Me da un vector diferente, D. ¿Hay alguna relación entre este vector C y este vector D? Porque recuerden que en la suma, sin importar si yo sumaba A más B o B más A, es decir, no importaba el orden, nos dimos cuenta que la suma de los vectores era conmutativa. Yo podía intercambiar el orden de los factores y el resultado del producto iba a ser siempre igual. Pero acá no. Acá me dio dos vectores diferentes. Sin embargo, diferentes entre comillas no son tan extraños uno del otro. Mire qué pasa si yo cojo y pego esto aquí, el origen de A y el origen de B en el mismo punto. Bueno, de pronto mi gráfico no me salió preciso, pero puedo llegar a concluir, y sería correcto, que el vector C sería el opuesto al vector D. Y D pues también es opuesto a C. ¿De acuerdo? Pero podemos concluir que la suma es conmutativa. No, me está dando otra cosa. Casi lo mismo, al menos en magnitud sí. En la dirección sí, van en la misma línea, pero el sentido es el opuesto. Entonces la resta no es conmutativa. Gente sin cámaras, me va a tocar abrir el puesto de asistente de clase antes de lo pensado. Hay que ponerlos ustedes contra ustedes mismos. Bueno, tenemos entonces las operaciones básicas, el vector opuesto, la suma, la resta de los vectores. ¿Alguien sabe qué sigue? Yo más o menos les hice una descripción en la primera clase y yo creo que ustedes ya me revisaron un poquito el material que está disponible, ¿no? Antecitos de ese. Pero sí, siguen los productos y son 3 solamente. ¿Ya? Bueno, el producto por un escalar. Y ese por es toda la diferencia del mundo. Listo.
Voy a colocar abajo un vector, o al menos la unión de dos vectores, que ustedes conocen bastante. La gente lo llama la recta numérica. ¿Listo? Es una recta numérica y es todo lo que yo necesito. ¿Por qué? Tiene una dirección. Esta recta puede crecer o puede llegar a tener valores positivos, puede llegar a tener valores negativos y tengo mi referencia de 0. Casi que no necesito incluso los pasos para definir esa recta numérica. Está casi completa. Y ahora voy a colocar el dominio de los objetos que se pueden llegar a tomar valores en esa recta numérica. Para este caso yo quiero poner una variable alfa y digo que este alfa es un escalar. ¿Qué es un escalar? Un numerito. ¿Qué es un escalar? Todo lo que no es un vector. ¿Qué es un vector? Ya estamos en esa parte, ¿no? Ya la vimos un poquito. Entonces, ya que este alfa es simplemente un escalar, quiero evaluar qué sucede cuando yo hago el producto, y esto lo voy a bajar bastante despacio, cuando yo hago el producto de dicho escalar por un vector. ¿Ok? De una vez les voy a dar una propiedad de los vectores. Los vectores tienen casi que dos partes y suena un poquito redundante. Tienen una parte escalar y una parte vectorial. Es decir, nosotros podemos reducir el vector a algo llamado el vector mínimo, el vector unitario. Y ese vector unitario es bastante importante. Poder reducir el vector a su mínima expresión. ¿De acuerdo? Y siempre podemos llegar a acompañarlo de un número que vaya al lado del vector. Lo que quiero decirles con eso es, yo puedo construir un vector simplemente multiplicando otro vector por un número. Así de sencillo. ¿Qué pasaría si este número fuera 1? ¿Qué obtendría yo? El mismo vector. Igualito. ¿Listo? Voy a volver a hacer este vector porque quiero que quede con 45 grados. Más fácil de dibujar. De hecho, esperen. Listo. Efectivamente, si yo hago el producto de ese vector por 1, me quedaría el mismo vector. ¿Es el objeto A? No, ya es el objeto B. Los objetos A y B, los dos vectores, pues son iguales. Sí, pero es lo que pasa cuando yo llego y multiplico esto por 1. ¿Qué creen que sucede si yo cojo este vector, este vector y lo multiplico por el valor cuando alfa es igual a 0? Ah, cuando llegó a la 0, pues. ¿Desaparece? ¿Se Es anula? un vector, sí, es un vector de componente 0. ¿Sigue existiendo? Sí, simplemente que ese vector tiene la cabeza y la cola pegadas. Así de sencillo. Es a lo mucho, sus componentes valen cada una 0 en X y en Y. Entonces B, ahí está B. No es más. ¿Qué creen que pase cuando yo cojo este escalar y lo tomo como el valor menos 1? Es el vector opuesto a... Me da el vector opuesto. Exacto, entonces el producto por un escalar es posible que me genere vectores opuestos. Es decir, voy a tener el mismo vector igualito. Epa, igualito, pero en sentido contrario. ¿Y que hay gente que sigue llegando hasta ahora? Yo supongo que es por problema de conexión. Listo. ¿Qué sucede si yo cojo este vector y hago el producto... Epa, ¿qué pasó acá? El producto por 2, por un escalar igual a 2. Se duplica la magnitud. Se duplica la magnitud, exactamente. ¿Listo? Y así sucesivamente.
Miren las cosas que puede llegar a hacer este escalar. Puede llegar a cambiar la magnitud del vector. Puede llegar a cambiar el sentido del vector. Pero ¿qué no puede cambiar? El ¿La ángulo. dirección? El ángulo, la dirección, exacto. El vector va a seguir estando sobre esta línea. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, puede incluso desaparecer, puede crecer hacia abajo, pero no va a hacer que él tenga un ángulo diferente con respecto a una horizontal o a una línea vertical. ¿De acuerdo? Podemos llegar a hacer esto también para un valor negativo. Sí, no hay ningún problema. Podemos hacerlo aquí, por ejemplo, para -2. ¿Sería por acá? Acá. Listo. Y pasará exactamente lo mismo. Tenemos un vector entonces ahora que tiene el doble de la longitud, pero pues está de manera negativa. Listo. Esas son las cosas y las propiedades que tiene ese producto por un escalar. ¿Por qué es importantísimo ese producto por un escalar? Porque me define lo siguiente. Voy a copiar este vector tal cual, vector A. ¿Listo? Según mi regla, este vector tiene una magnitud de como 4,5 centímetros más o menos. Me quedo como chueco. Más o menos 4,3, 4,4 centímetros aproximadamente, ¿no? Yo quiero reescribir ese vector de manera que yo pueda hacer ese vector igual a su magnitud, que para este específico es de 4, algo centímetros, por un vector que no me guarde absolutamente nada de la magnitud, nada, pero sí me guarde la dirección del vector. Ese vector se llama vector unitario y por eso tiene este gorrito acá. Es muy parecido a esto, sí, sigue siendo vector. El de la izquierda con la flechita o el de la derecha con el gorrito son vectores, pero este gorrito se lo ganan sola y únicamente los vectores que tienen una magnitud igual a 1. Es decir, si yo quisiera colocar ese vector acá sobre mi dibujo, me quedaría más o menos así. Tendría por acá. Espera, se me está ocultando. Voy a colocarlo al lado. Esto, vector A unitario. ¿Ok? ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, ya lo vimos. ¿Qué pasa con un vector cuando lo multiplicamos? En este caso este mide 1, ¿no? ¿Qué pasa con un vector unitario que mide 1 cuando lo multiplicamos por una magnitud? Y la magnitud del vector completo es 4,5. Entonces, ¿qué pasaría con este vector 1 cuando lo multiplico por 4,5? Pues que va a crecer 4,5 veces. Entonces esto es perfectamente válido. Y esta es la definición de un vector como dos cosas, como un escalar y como un vector. Es decir, un vector tiene dos componentes, su componente escalar y su componente vectorial. ¿Este tiene una componente escalar? No, su magnitud es 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego acá y de curioso calculo la magnitud de un vector unitario, casi que por definición eso me va a dar 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula entonces un vector unitario? Bueno, pues despejen. Un vector unitario se calcula como un vector sobre su magnitud. Y estoy seguro que esa ecuación ya la han visto alguna vez en la vida, pero no saben de dónde salía. ¿La habían visto alguna vez? ¿O hasta el día de hoy? Profe, yo ya la había visto, pero Bueno. nunca la comprendí. ¿Y ahora? Ahora sí le veo sentido. Esa es la idea. El vector unitario es algo mágico que se inventan de producto por un escalar. Funciona bastante bien, eso sí. Mágico y todo, pero es fabuloso.
Ok. Luego, cuando miremos por componentes, podemos incluso comprobar que sacando el vector unitario, que es el vector sobre su magnitud, y calculando la magnitud del vector unitario, efectivamente me da 1. Son ejercicios casi que de muy mecánicos, por así decirlo, no tienen mayor cosa. Ok. Del vector unitario dejémoslo hasta ahí, es casi que un apéndice o un pedacito complementario del producto por un escalar, una de las aplicaciones que tiene, ¿no? ¿Cómo calcular esta magnitud? Porque nosotros decimos la magnitud de un vector y la magnitud de un vector, y cómo se calcula también es una consecuencia de otro tema, del siguiente producto. Es decir, el producto escalar o producto punto. Se le llama producto escalar porque el resultado del producto es un escalar. Se le llama producto punto porque el operador, es decir, el simbolito matemático que se utiliza, es un punto para definir este producto. ¿De acuerdo? De ahí viene el nombre. ¿Cómo se define esa operación? Ok, un vector cualquiera, A, haciendo punto con otro vector cualquiera, B, va a ser igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre el vector A y el vector B. ¿Listo? Puedo llegar a traerme estos vectores A y B copiados, puede ser. Y vamos a ver exactamente qué es ese producto punto. Miren, esta definición es bastante caprichosa, la del producto punto y la del producto cruz, pero las dos se complementan. Una es con coseno y la otra es con seno, ¿de acuerdo? Son bastante similares. Esta, si usted la quiere comprender, muchas veces se llama como la proyección de un vector sobre otro. Y para entender qué es exactamente la proyección de un vector sobre otro, usted puede pensarlo de dos formas. La primera que les voy a mostrar es, imagínense el sol de mediodía, es decir, esta escogencia de los dos vectores, casi que la hice desde la clase pasada pensando en solamente en este producto. Ahí. Este es el vector A montado encima del vector B. Sol de mediodía. Imagínense esta figura construida. De hecho, la WIS tiene como unas caseticas así todas diagonales, ¿no? ¿Cómo sería la sombra que hace A sobre B? Ah, pues sería una línea que iría aquí e impacta B. ¿Con qué ángulo? Con 90 grados. Quiere decir que esa proyección es normal o perpendicular al ángulo, al vector B. Es decir, esa proyección iría por acá. Creo que igual la embarré en algo. Voy a hacer B un poquito más grande, con fines didácticos. ¿Y por qué mi tablero? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo proyecto la sombra de A sobre B, pues miren, esta línea punteadita y donde sea que pegue, ojo, donde sea que pegue es un número. Ese número se va a llamar la proyección de A sobre B. ¿Listo? Así se escribe en álgebra. Yo creo que ustedes lo conocieron. ¿Pero qué es esa proyección? Es un numerito. 5. Pongámoslo, no mentiras. Aquí tenemos la hoja calculada por algo. 4. 4 unidades. ¿Y cuánto mide B? Pues mide 5,5 más o menos. Es decir, lo que yo estoy haciendo acá, voy a colocarlo por acá. Esto sería la magnitud de B. Lo que yo estoy haciendo acá es solucionar un problema. Nosotros tenemos una recta numérica, la recta de los reales, listo. Se cruza con la recta de los números complejos, puede ser, si la parte compleja no tiene parte real, pero si tienes solamente parte compleja, la recta de los números reales y los complejos son perpendiculares, no hay ningún valor en común.
La recta de los números naturales, por ejemplo, que son los enteros, ¿no? 1, 2, 4, 5, con los números reales se cruzan, porque los números reales, 2 sobre 2, por ejemplo, bueno, eso te da 1, y el número natural 1, el número entero, pues también tiene el mismo valor. El problema matemático surgió en lo siguiente. Este vector A, que puede crecer, es una recta numérica. ¿Cómo lo sé? Porque yo puedo llegar a tener valores aquí como A, o valores más pequeños que A, o valores que vayan en sentido contrario de A, o mucho más lejos que A. Es decir, este es un mundo. Esta es su propia recta numérica, pero miren en qué dimensión está. ¡Fum! Por allá, a lejos. Y B vive en su propio mundo también. Este vive en una dirección horizontal y este vive en una dirección que tiene una componente horizontal y vertical, es decir, tiene un ángulo. El producto escalar o producto punto nos lo inventamos para poder tener de dos vectores que viven en dimensiones completamente aparte un número común. Es decir, poder ponerlos en la misma recta numérica y hacer la operación. ¿Cómo lo sé? ¿Qué me da a mí esta componente que es el lado adyacente al ángulo con respecto a la hipotenusa? Es decir, ¿cómo hago yo para calcular el lado adyacente conociendo el ángulo y la hipotenusa de un triángulo, por así decirlo, Pitágoras? ¿Qué ecuación trigonométrica me funciona para eso? El coseno. El coseno, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del coseno de teta, de hecho, miremoslo por aquí rápidamente. Coseno de teta. Hablamos de lo siguiente, del lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Para este ejemplo bien particular, mi lado adyacente es la misma proyección, que yo no sé cuánto vale. Proyección de A sobre B. Listo. ¿Y qué es la hipotenusa? Ah, pues es la magnitud del vector. Y ahora sí sé cuánto vale la proyección de ese vector y de cualquier otro vector. La proyección de un vector A sobre otro va a ser igual a A, que lo tengo aquí, y lo voy a pasar a multiplicar al coseno. A por coseno de teta. Listo. Eso es lo que vale este numerito sobre la recta numérica. ¿Cuál recta numérica? La del vector B. ¿De acuerdo? Ya que está en la misma recta numérica, felicidades. Ya tienes dos números enteros, dos números flotantes. Perdón, flotantes no. ¿Cómo se llaman? Me fue la paloma. Reales, números reales, cualquier clase de número. Entonces tú puedes simplemente multiplicar dos números. Ya tengo aquí la proyección de A sobre B. En este caso es 4. Y ya tengo un valor en la misma recta numérica, que es 5,5. Por eso es que aquí me da el resultado del producto punto, cómo hacer A coseno de teta, es decir, esta proyección, por este otro valor, B. Y reorganizando términos, pues es lo mismo que está arriba. Ese es todo el misterio del producto escalar o producto punto. Tener dos cosas en dos dimensiones diferentes y llevarlas a la misma recta numérica. ¿De acuerdo? Por eso les decía, sombra de mediodía. Una sombrita aquí y sale. ¿Lo sabían? ¿Les quedó claro? ¿De dónde viene el producto punto? Bueno, el ejemplo de sombra de mediodía me funciona muy bien si B es horizontal, ¿cierto? Si no lo es decir, si nosotros queremos calcular lo siguiente. Un segundito. Copiar y pegar. Ah, cierto. Vector creció. Si yo quiero proyectar ahora B sobre A, me podría llegar a cambiar el resultado, ¿no? Lo único que tengo que tener en cuenta es que ahora digamos que el sol cambió. Lo único es el ángulo entre la proyección y el vector A tiene que ser de 90 grados. Listo. El ángulo entre los dos vectores sigue siendo igual. Muy bien. Y este valor aquí sigue siendo muy similar, simplemente que es la proyección de B sobre A. Me cambia, ¿no?
y acá por lo que lo voy a multiplicar es por A. Ok, eso fue el primer cambio. Si quiero mirar el segundo cambio, bueno, para esta parte yo ya tendría que la proyección de V sobre A va a ser lo mismo, realmente es lo mismo, solamente que mi hipotenusa ahora es esta, B. Esta es la hipotenusa que nosotros tenemos. Este es el lado adyacente. Este es el lado opuesto al ángulo. Y por supuesto esta es la hipotenusa. ¿Qué me queda? Pues que la proyección de B sobre A es igual a B coseno de teta. Entonces podemos mirar aquí el producto punto igual a B coseno de teta. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos este número, ¿no? Por el otro número. Porque tengo dos números en la misma recta. Y el otro número es A. Y reorganizando términos, esto es igual a esto y es igual a esto. ¿Qué quiere decir? No interesa el orden del producto punto o escalar. Puedo llegar a hacer A punto B, que es igual a B punto A. No importa qué vector vaya a proyectar sobre cuál. Me da igual. AB coseno del ángulo entre los dos. ¿Listo? ¿Lo sabían? Ahora lo saben. Jefferson, ¿usted qué está de viaje? Señor, ¿Está de viaje? Mira que viene para Bucaramanga. sí, pero no acuerdo. ¿Cómo? Pues no de viaje, pero sí estoy en el camión. Es que por eso yo trabajo manejando un camión, entonces Ah, bueno, listo. pero yo veo mi clase juicioso. No pasa nada, a mí no me molesta. Al contrario. Por cierto, ¿de ustedes pueden levantar la manito los que viven en Bucaramanga? ¿Sí saben cómo? Levantar la mano en Zoom. Ok, déjeme contar. No la bajen. Oiga, profe, una pregunta. 17 personas. Más o menos. Ya. Ah, no, 15. Ah, aquí me bota el número. Wow, la tecnología. 15 personas, listo. Dame un segundito y ya. Ahora quiero hacer lo siguiente. No sé cómo, carajo. ¿Cómo le bajo las manos a todos? Bueno, ya tengo el número, ¿la pueden bajar? Ok. ¿Cuántos de ustedes van a ir a las clases o tienen pensado ir a las clases si empezamos en la alternancia o definitivamente en la universidad o lo que sea? ¿8, 9, 10, 11? Ok, 11 personas. ¿Cada cuánto es que pueden activar el pasaporte para entrar a la universidad? ¿Cada 15 días? Creo que sí. Ok, lo que quiere decir que en cada clase por semana van a haber 2 personas. Bueno, lo peor es nada. Habrá que sincronizar ese pasaporte para que lo usen unos días sí, otros días no, o al menos vernos dos veces a la semana o algo por el estilo. Listo, muy bien. Y otra pregunta. Ustedes ya que vieron más o menos cómo es la clase, cómo es la metodología, cómo son las herramientas, ¿han visto cómo son las salones que mostraron? Es decir, ¿han visto una clase realmente cómo se ve con esas cámaras 4K desde su casa? ¿Tienen alguna idea? Profe, ni idea. Ni idea. ¿Ni no se lo han Antes le iba a preguntado? preguntar a usted qué sabía. Solo mostraron el salón, pero no en sí la definición de la cámara y el audio, no. Ah, bueno, pues yo sí las vi porque yo las intenté probar y estuve cacharrando e intentando sacarle más jugo a eso. Horrible. Es horrible. O sea, la cámara es como si yo cogiera una cámara cualquier, mejor dicho, como si yo cogiera esta cámara, lo pusiera así y les explicara las clases acá en este tablero. Y yo creo que aquí tengo un poquito más de calidad que lo que me podría llegar a dar la cámara de la WIS, porque está mucho más lejos.
para darle el ejemplo. Pero bueno, una. La otra, los edificios están completamente abiertos. Entonces esa parte como que medio me preocupa porque por las normas de seguridad y por tacañería, no es que hayan puesto aire acondicionado, extractores de aire, lo que sea, no. Lo que hicieron fue unos ventanales gigantes, entonces se filtra todo el ruido, sin importar en dónde estés. Y a usted le va a tocar en el camino, me imagino. Y aparte Humanas se sigue construyendo, entonces se va a filtrar ese ruido de Humanas. O sea, les digo para que tengan en cuenta de sus expectativas y las cosas que piden, pues de pronto va a ser un poquito más, bien, más o menos. Yo por eso está en casi que en obra negra. Yo por eso los medio obligo a ustedes a que prendan la cámara, porque cuando usted no prende la cámara usted se distrae. Y aún así con la cámara prendida la gente encuentra, ya todos vimos el video, maneras de distraerse a las 6 de la mañana. ¿Listo? Pero si no las encuentra, al menos con la cámara usted intenta como poner un poquito más de cuidado a la clase. Jefferson, ¿por qué se ríe? Bien, el cuento es que mantengan las expectativas un poquito realistas. No sé si ustedes han visto clases de matemática. Tengo entendido que no todos tienen pues un tablero, pero lo pedimos. O sea, todos los profesores de la UIS lo pidieron. De física, de matemática lo pidieron y nos dijeron que no. Y solamente los millonarios que ganamos 5 millones de pesos, qué sé yo, no mentiras, que tenían el tablero de antes de la pandemia, porque ahorita valen 8 veces más, o que de alguna manera lo consiguieron, lo tienen. Y que de alguna manera alguien les digo, hey, su clase puede ser mejor. Mire este tutorial, mire este video, mire esta guía. Porque también pedimos la capacitación y nada. O sea, como yo les hago la clase, lo hago porque alguien me demostró que hay una manera mejor. Mi hermano me dijo, esto se llama YouTuber, míralo. Mira los programas que usa. Mira cómo hace todo. Eso se llama OBS. Eso se llama una escena. Así puedes configurar esto. Y él me ayudó. Eso se llama Discord. ¿De acuerdo? Pero no todo el mundo tiene eso. Porque son hijos únicos. No mentiras. Porque no tienen a alguien que lo sepa. O no tienen la capacidad para entenderlo. O nadie les dijo. Sin embargo, a la universidad se le ofrecieron estas opciones para sus clases. Y que fuera bueno en presencia y a distancia. Usted no se puede quejar de la calidad, al menos. Mi letra fea sí, pero al menos se ve definida lo fea que es. Comparado con una cámara, no se va a ver igual. Nunca. Mantengan expectativas realistas. Iba a decir bajas, pero no, realistas. ¿De acuerdo? Entonces, les digo es porque la gente llora porque nos manden a la híbrida y luego van a pedir, no, por favor, déjenlo usar el tablero virtual. Porque así va a ser la diferencia de brutal. A pesar no tengo tantos marcadores de colores. Empezando por ahí. En fin. Entonces ahí está el datico que les iba a dar. Bueno. La próxima clase miramos producto vectorial. No los estoy echando todavía. Voy a mostrarles solamente una cosa, pero es mínima. ¿Qué pasaría si los dos vectores, si el vector A, señor, dame un segundito, y el vector B están formando un ángulo de 90 grados? Es decir, son perpendiculares. Pues claro, me quedo como chueco. ¿Qué opinan? Sería 0. La proyección sería 0. Bueno, coja un poste de luz totalmente recto e intente resguardarse de él del sol de mediodía. Totalmente de acuerdo. La proyección es 0. Y el que no me crea, pues podemos llegar a hacer un cálculo de eso y podemos llegar y coger aquí cualquier cosa y multiplicarlo por el coseno de 90 grados y estamos de acuerdo en todo lado. ¿De acuerdo? Sí, es 0, no hay nada que hacer. Quiere decir que si A es, estoy equivocando ahí de símbolos incluso, perpendicular con B, el producto punto es 0. ¿Y qué pasaría si A es paralelo con B? ¿Cuánto me da el producto punto? Cuando yo digo que los dos son paralelos, estoy básicamente diciendo, aquí va una recta numérica,
Y encima de esa recta numérica va otra recta numérica. Es decir, es la misma recta numérica. ¿Qué hago con dos números sobre una recta numérica? Los multiplico. Así de sencillo. Viven en la misma dimensión. Ya no hay que proyectar uno sobre el otro, porque ya están en la misma dimensión. ¿De acuerdo? Y eso también está de acuerdo con eso. Coseno de 0, 1. Eso. Con eso los dejo. Gracias por venir. Nos vemos mañana para la última clase. Profe, Señor, cuénteme, Oscar. Qué pena. ah, no, es que Ah, no, Jefferson. ya estoy entrando a lo de Discord. Ajá. Entonces me aparece eso, el puntico verde, pero le doy y ya solo dice que poner un emoji. O sea, ya eso quiere decir. Espérate, en el verde, pero en el verde de abajo. O sea, en este de acá. ¿En este le diste? Estoy mirando, es que, a ver. Y coloco esto. Sí, Ah, en María. ese, ese Oh, este de acá, soy yo. En el verde, en el Sí, verde. sí, Ahí está el dale. número 27. Ajá, dale. Ya le voy a. Ajá. Discord. Ya. A 28, Pero listo, sale- lo lograste. Ya, eso era todo. 28. Ahora ya te apareció el resto del servidor a la izquierda. ¿Listo ya todo? Sí, eso era todo. Listo. Ah, ya. Era difícil, pero es que toca hacer esa prueba, esa prueba mínima para al menos obligarlos a que lean un poquito las reglas. Bueno, que estén muy bien, que descansen. Hasta luego, profesor. No, tranquilo, no pasa nada. Eventualmente lo tendremos a todos acá. Chao, que estén muy bien, se cuidan.